Estamos a 11 minutos de las 11 de la mañana, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y le damos la bienvenida a José Luis García. Él es psicólogo especialista en adicciones, quien ya ha compartido otras instancias en la mañana del 11 con nosotros. García, buen día, bienvenido una vez más, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, un placer recibirlo. Lo vemos medio oscuro, pero igual identificamos bien su rostro. García, bueno, hoy vamos a hablar del tema de las pericias judiciales. Eh, ¿Cómo se ¿Ahí? hacen? ¿Mejor? Ah, bueno, ahí mejoró, ahí mejoró. Muchas gracias. El tema de las pericias judiciales, ¿por dónde podemos abordar o empezar a abordar esta temática que en la población genera muchas dudas porque no hay información de cómo se hacen, quién las ordenan, qué pasa, cómo se extraen los resultados, en fin, de qué nos podría, podría empezar a hablar del tema? Bueno, yo les puedo hablar de la experiencia mía, ¿no? En pericias judiciales. Ujú. Yo trabajé unos 10 años más o menos desde el Ministerio del Interior como perito, tanto en violencia doméstica como en abuso sexual infantil, y también trabajé en algunos homicidios. Eh, En realidad es un asesor de la justicia, o sea, en este caso, en mi caso, que soy psicólogo, vendría a ser como el tema digamos, lo que hace un psicólogo forense, ¿verdad? Que es, digamos, la psicología al servicio de la justicia. Asesorar a los jueces, a los fiscales en temas que tienen que ver con la conducta humana. Eso básicamente es lo que hace un perito en el caso de los psicólogos. Después hay peritos en otras áreas. Hay peritos calígrafos, donde el tema de la falsificación de las firmas y todo lo demás. Hay peritos en diferentes áreas. Hay peritos de tipo que son asistentes sociales, que van, por ejemplo, en los casos de familia, van a los hogares a evaluar la situación de los niños, de la familia. O sea que, en definitiva, los peritos judiciales en general hay muchos. Hay peritos mecánicos. O sea, todo lo que tiene que ver con asesoramiento a la justicia de una expertise específica es lo que hace un perito en el Poder Judicial. En la mayoría de los casos, o sea, para tomar una decisión vinculada al ámbito judicial, se esperan los peritajes, ¿verdad? Muchas veces, bueno, la Fiscalía o la Justicia ordenó ciertos peritajes que son materiales, psicológicos, bueno, todo eso que usted acaba de describir, pero centrándonos en el tema de violencia doméstica y abuso sexual infantil, como usted señalaba, debe ser realmente muy crudo. Sí. Usted como profesional, como psicólogo, debe tener un manejo muy desarrollado de las emociones y de una cantidad de cosas como para trabajar con esa materia prima, llamémosle, si se me permite lo banal del término, ¿no? Porque la verdad que son cosas tremendamente delicadas, pero ¿cómo se manejan las pericias? ¿Cómo es posible llevar adelante una pericia en un caso de violencia doméstica, en un caso de abuso sexual infantil, con la posibilidad de que se oculten cosas, que se mienta? Bueno, obviamente los peritos tienen, lo hemos visto con la experta en semiología Isabel Ledesma, tienen técnicas como para poner blanco sobre negro y determinar, ¿verdad?, si una cosa es cierta o no. Pero ¿cómo se avanza en un territorio tan frágil y tan complejo? Bueno, una de las cuestiones muy importantes y que yo siempre hice hincapié en eso cuando trabajaba tanto con jueces como fiscales, es siempre escuchar las dos campanas, ¿no? O sea, no solamente escuchar la parte, digamos, de la víctima, sino también la del victimario, porque en esa, digamos, cuando uno pasa por el cernidor, esas dos versiones, digamos, es donde uno puede llegar a conclusiones más exactas. En realidad no es fácil y obviamente que los peritos también nos equivocamos. Evidentemente que no somos perfectos ni infalibles. Pero es un tema muy delicado, las emociones juegan un papel muy importante. La persona que se dedica a esto tiene que estar muy, muy templada. Hay situaciones que realmente son muy conmovedoras y no es fácil. Y le diría que cada 2 años hay que descansar un poco. O sea, uno tiene que reciclarse, digamos, abordar otras áreas y dejar un poco estas para poder, también porque esto evidentemente, más allá de que los psicólogos estamos preparados para emocionalmente, ¿no? O sea, nos preparan
para este tipo de cosas, los psicólogos tenemos que atender todo, eso es lo que te enseñan. O sea, no le podemos decir que no a nada. Entonces, es complicado desde ese punto de vista, pero hay mecanismos también de autocuidado, ¿no? Y bueno, eso también es importantísimo, el cuidado del cuidador, lo que se llama. Claro. Y bueno, realmente es difícil y hay situaciones que la gente, o sea, la gente, digamos, que no está en estos temas, eh, puede resultar hasta impensable que sucedan y suceden. Por ejemplo, Y si bueno, puedes nosotros decir estamos algo. justamente para evaluar, digo, evaluar y ayudar a los que tienen que impartir justicia sobre estos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿podría citar algún ejemplo o algún caso de lo que acaba de decir? Y casos de abusos de niños, por ejemplo, que creo que es lo más complicado, este, es difícil de entender a veces cómo se puede abusar de un niño que tiene 1 año, 2 años. Ahí la O sea, pericia, evidentemente, ¿no? Porque un ser humano que abusa de una criatura de 1, 2, 3, 5, 7, 8, o sea, es bastante amplio el rango, hasta los 17, sí. pero cuando son chiquititos, ¿hasta dónde tiene que ir la pericia para tratar de entender el porqué? Porque realmente es muy, muy difícil, yo diría directamente inexplicable. Pero ¿cómo hace el perito para ir más a fondo, para tratar de comprender por qué una persona hace eso? Bueno, el tema en lo penal principalmente, que cuando estamos frente a ese caso es un tema penal, el problema que teníamos nosotros con el código viejo, digamos, con el código penal viejo, era que teníamos una determinada cantidad de horas para poder, digamos, descifrar o, digamos, darle las pruebas suficientes al juez en este caso para poder procesar a una persona por abuso en esas edades y no contamos con la víctima en esas edades. En otras edades sí, la víctima puede declarar, o sea, hay otros mecanismos que se pueden utilizar, pero en los casos de cuando estamos hablando de niños de 1 o 2 años que no hablan, que no se pueden expresar, es muy complicado. Entonces ahí el trabajo es más bien sobre el victimario. Y bueno, hay técnicas y métodos como para poder, digamos, llegar al fondo del asunto y por lo general estamos frente a personas que sufrieron ese tipo de abusos también. Entonces, uno yendo sobre su pasado, indagando y jugando con sus emociones, jugando en el buen sentido, ¿no? Estamos hablando de roles que tenemos que hacer para poder, digamos, en este caso teníamos que sacar una confesión. O sea, no había otra forma de poder llegar digamos, a la conclusión del caso. Y Qué con horrible, muy ¿no? pocas horas. Nosotros en esos casos a veces estábamos 48 horas seguidas. Ellos no dormían, pero nosotros tampoco. Porque teníamos 48 horas para poder dilucidar un caso. Entonces, era complicado. Menos mal que eso se cambió, Pero ¿no? Porque a todas luces parecería un sí, disparate de que un perito que sí, tiene sí. que ir allanando un camino muy complejo, muy difícil, tenga un plazo, que digan, bueno, dale que te quedan 2 horas, parecía ridículo, por suerte eso se corrigió. Ahora, me quedé pensando Sí. en algo, García, porque en la mayoría de los casos, por no decir en todos, hablamos de temas penales, hablamos de temas mucho menores, como puede ser un tema automotriz o lo que sea, los peritajes son determinantes para la decisión de un juez. Muchas veces el juez espera los resultados de una pericia para tomar una decisión y dictar una sentencia. Y usted dijo, somos seres humanos, que es lógico, nos equivocamos, absolutamente lógico, pero ¿qué pasa cuando un peritaje tiene un fallo erróneo o cuando un perito o una perito se equivoca y de alguna manera induce a un juez a tomar una decisión equivocada en base a un error cometido en la pericia? ¿Qué pasa eso? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se subsana? Y bueno, es un tema que puede suceder, por eso el perito tiene que ser una persona muy responsable y con códigos de conducta y valores y todo lo demás muy, muy fuertes para poder, digamos, primero, ser totalmente subjetivo, no prejuicioso. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la tarea del perito que son muy importantes.
sí pasa y eso puede pasar a lo largo del tiempo, se puede dilucidar que realmente, por ejemplo, una denuncia era falsa o que en realidad el papá no abusaba de la niña en sus visitas o del niño en sus visitas, que teníamos muchos casos de eso, de separaciones de parejas donde en la visita la mujer lo acusaba de abuso al padre. Y bueno, en algunos casos había otros intereses y otras cuestiones que nosotros teníamos que saber, digamos, dilucidar. Hay que hacer una investigación al respecto, no es solamente la entrevista y todo lo demás, sino que hay que investigar el entorno, hay un montón de cuestiones que juegan ahí, que a veces hay otros intereses por atrás, aunque la gente no lo pueda creer, digo, hay personas que denuncian por otros cometidos, ¿no? Por cuestiones económicas, por cuestiones de un montón de otros aspectos Por que no tienen venganza. directamente que ver con venganza, exactamente, rencor. Porque más sabemos que hoy en Entonces, día una persona que es denunciada por algún delito, ni que hablar si tiene que ver con abuso sexual de menores o con violencia doméstica, ya la persona denunciada ya queda de alguna manera estigmatizada, ya queda etiquetada. Para la gente, fulanito o fulanita son tal o cual cosa porque ya hay una denuncia en su códice, hay una denuncia, cuando el río suena agua trae. Y muchas veces, y usted lo dirá con absoluta autoridad, mucho más que yo, por supuesto, en base a denuncias falsas, se han generado situaciones horribles, gente que ha perdido su empleo, gente que ha entrado en cuadros depresivos, gente que se ha quitado la vida, gente que ha quedado marginada socialmente de manera totalmente injusta, todo por una denuncia falsa. Y ahí iba mi siguiente pregunta: ¿cómo hace usted como perito para detectar que una denuncia sea falsa? bueno, primero hay cuestiones de técnicas que nosotros utilizamos con las víctimas, por ejemplo, cuando son niños, hay como una premisa que es que a los niños hay que creerle siempre. Yo creo en eso, pero siempre tengo el tema de que a veces pueden ser, La alienación digamos, parental. exactamente, ¿tá? Que realmente, por ejemplo, en el caso les laven el cerebro para que digan determinadas cosas y cómo pasaron y todo lo demás. Y hay formas de desactivar eso. Eso por un lado. Por el otro, después está el instinto que cada uno de nosotros como profesionales podemos tener. ¿Ah? El instinto juega mucho en estas cosas, no es solamente, esto no es por ejemplo, nosotros no somos peritos mecánicos, que si una pieza falló, está clarísimo que falló. Acá es muchísimo más difícil el tema de la verdad, de la mentira, de detectar. Es mucho más difícil que en cuestiones mecánicas. Estas son Claro. cuestiones emocionales y principalmente de comportamientos humanos, Y que se donde la pueden imperfección manipular es lo mucho. que totalmente, totalmente. Entonces, esa es una de las cuestiones. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con que hoy lamentablemente está pasando mucho, lamentablemente. Uno no puede estar impregnado de cuestiones de género en esto, por ejemplo. O sea, las feministas no deberían de poder trabajar en esto, porque ya están sesgadas. ¿Y hay muchas feministas Entonces, trabajando en esto? y muchas, lamentablemente hoy en día sí, lamentablemente. Entonces, digo, esas cuestiones hay que dejarlas de lado para poder trabajar objetivamente sobre todo, todas estas cuestiones. O sea, la subjetividad en estas cosas hace mucho daño, justamente con esto que estamos hablando. O Cuidado, sea, vamos a no no... siempre hay que aclarar una cosa. Sí, Quiero aclarar esto porque es importante. Los peritos hacen su trabajo, pero no son determinantes en lo que tiene que ver con los veredictos, ¿sí? O sea, los veredictos están a cargo de fiscales que piden determinadas condenas o lo que sea, y los jueces son los jueces son los que, digamos, avalan eso o no lo avalan. El tema es que, sí, como bien decía usted hoy, se guían por lo que dicen los peritos, por algo mandan a hacer las pericias, pero no son determinantes. O sea que una persona no es que vaya a la cárcel porque el perito dijo esto o dijo lo otro. Hay todo un no, montón no, de otras claro. cuestiones también que juegan. Yo me refería a el marco de una investigación que tiene múltiples facetas, muchas aristas, muchas diligencias,
que, bueno, de repente aquí lo que digo, una pericia es clave para saber si se configuró o no un delito y que el insumo Sí, que emana de una pericia pueda ser determinante para la decisión de un juez. Está claro que no por, a ver, llegó el peritaje, lo leo y usted va preso o no va preso por lo que dice el peritaje, no, no es extremo, aunque podría pasar, pero como que es un insumo muy importante para la justicia los resultados de un peritaje. Lo que yo decía que no sé si está bueno generalizar porque puede haber mujeres que sean feministas, pero que realmente tengan los límites del feminismo y no ya cruzar esos es- límites y transformarlos en, como se dice, feminacismo, ¿no? O sea, porque el feminismo como bueno, eso tiene movimiento, que ver con qué tipo de feminista es. claro, claro, Si pero el son feministas feminismo como radicales se complica un movimiento, poco. como todos los movimientos, Exacto, están bien, son válidos, bienvenidos. El tema es que cada uno en sus cometidos, ¿no? Como pasa con los sindicatos o como pasa con los activistas del ambiente o lo que sea. Está perfecto, está bien que existan, bienvenidos, pero con sus límites y sus competencias, ¿no? tal cual. Obviamente que la ley de género tampoco ayuda mucho con esto que estamos hablando, ¿no? Por De verdad. eso, digo, algunos artículos, ¿no? Hay otros que están muy bien, pero hay algunos que me parece que están un poco exacerbados y ya flechados contra la figura masculina, ¿no? ¿Le ha pasado en algún Y momento ojo, que usted se enfrente a una situación, de repente en un peritaje vinculado a la violencia doméstica, y que vea de que esto, o sea, por ejemplo, ¿no? Al hombre se lo van a llevar puesto, pero en realidad se está comiendo un garrón, o no es tan como lo dice la denunciante, pero que usted tenga poco margen de maniobra? Digo, se ve enfrentado a muchas veces saber, ser consciente de que se está cometiendo una injusticia o de que no hay forma de desacreditar o desbaratar esa injusticia y usted tenga que darle igual para adelante? bueno, hoy en día, digo, yo he hecho algunas pericias en casos por el estilo. Y realmente está difícil cuando uno hace una pericia, por ejemplo, que desbarata la denuncia, ¿no? Este, y más cuando el perito, en este caso como en mi caso, que soy hombre, ya la firma de un hombre en un peritaje en algunos casos rechina. Eso es patético. Entonces el hombre favoreciendo a los hombres. Ahí está el feminacismo, ¿no? Y, y bueno, pero el tema es que hoy en día en algunos casos, yo le diría que lamentablemente, ¿no? Existe. Y apunta, o sea, hubo una corriente durante un montón de años que van para ese lado. Ojo, yo empecé a trabajar esto en los años 90, 96, 97, empecé a trabajar en casos de violencia doméstica. En esos años realmente había un abuso total del sistema contra la mujer. Era real. O sea, las mujeres iban a denunciar y las instituciones no le prestaban atención. Las mismas mujeres de las comisarías de la mujer tenían un montón de prejuicios contra las mujeres que denunciaban. Todo eso lo trabajamos nosotros en un principio. Yo fui el primer psicólogo en trabajar en la comisaría de la mujer de Montevideo, la primera comisaría de mujer que se creó. Fui el primer psicólogo. A mí me costó muchísimo trabajar con las oficiales, con las personas que atendían al público, con las policías que atendían al público, para hacerles entender que no tenían que ser prejuiciosas porque una mujer venía de minifalda a hacer una denuncia. ¿Va? Ya eso era un prejuicio, ya viene de minifalda, esta es rapidita. ¿No? Entonces el tipo debe tener razones para hacer lo que hace. Cuestiones por el estilo. ¿Eh? Entonces, en esa época, realmente había un abuso exacerbado y excesivo del sistema contra la mujer. Todo eso, por suerte, se fue revirtiendo hasta que llegó un punto que se pasó para el otro lado, que es lo que estamos viviendo hoy. Que por suerte, muchos de nosotros siempre terminamos hablando de los políticos, Y sí. en su momento, todos levantaron la mano cuando la ley de género. Ahora se ve que no tenían mucho tiempo para leerla. Ahora se dieron cuenta un montón de legisladores, por eso quieren cambiar artículos y todo lo demás, se dieron cuenta que era una barbaridad algunos de los artículos que ellos mismos votaron. Yo creo que era un Y acá es momento donde de... estamos siempre dependiendo de esto, ¿no? De levantar la mano o no levantar la mano sobre temas tan importantes. Por eso, o sea, en un momento estaba muy bien toda aquella lucha de feminismo, yo la apoyé,
Yo hice cursos de género un montón, me relacionaba con ellas todo el tiempo y principalmente yo trabajaba directamente con las asociaciones de mujeres, ¿no? Por ejemplo, recuerdo claramente Casa de la Mujer de la Unión, que fue una de las principales, de las más antiguas, y que trabajaban muy, pero muy bien. Yo coordinaba, yo atendía a los hombres violentos, los atendía yo, este, cuando, por ejemplo, pasaban por el sistema judicial, se hacía en aquel momento no iban así ni con tobillera ni con nada de entrada, a veces era un aviso y yo estaba en contacto con ellas por si las víctimas tenían algún problema, me llamaban a mí principalmente, y yo generaba todo un protocolo para volver a ver a ese victimario, y si había que procesarlo judicialmente. O sea, había toda una coordinación que estaba muy bien hecha en ese tiempo. Yo trabajaba en lo que se llamaba la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito, y trabajamos justamente en esos temas directamente con las asociaciones de mujeres, que obviamente las asociaciones de mujeres siempre fueron feministas. Pero a ver, en ese tiempo el feminismo radical, por decirlo de alguna manera, se justificaba. Ahora, nunca pensé que pudiera llegar en tan pocos años a pasarse para el otro lado, que es lo que está pasando ahora. O sea, lamentable que haya pasado. O sea, me parece que lo ideal es el equilibrio. El Lo equilibrio que sería lo pasa, ideal. lo que pasa que esa efervescencia que se vivió a principios de la segunda década de este siglo, es decir, 2010, 2011, 2012, 2013, con una agenda de derechos que avanzó notablemente, que se consolidó en el Parlamento, que eso le otorgó derechos y garantías a un montón de gente. Se avanzó y se habló y se discutió mucho y usamos mucho la agenda de derechos. Nadie habla nada de la agenda de obligaciones, que también las tenemos todos, todas, todes, tenemos obligaciones, de eso no se habla. Siempre estamos peleando por mis derechos, porque yo tengo derecho a, porque a mí el derecho me asiste, porque es mi derecho, y nunca nadie dice por qué es mi obligación hacer tal cosa. Esto lo hago porque está dentro de las obligaciones mías como ser humano, como periodista, como psicólogo, como político, como habitante de esta sociedad. Entonces, me parece que el tema de los derechos, los derechos, los derechos se llevan puesto cualquier política y cualquier criterio centrado, ¿verdad? Porque, bueno, nos vamos a los extremismos, con lo que usted decía, de estar la mujer en el oscurantismo, en la imposibilidad de defensa, en la inequidad total, en el abuso, desde el punto de vista legal, en los 90, ahora está en un manejo del poder y una arbitrariedad exacerbada que es anti varones, ¿no? Porque tanto que hablan de que las mujeres, bueno, las mujeres, las feminazis, se han transformado en antihombres, han puesto a las mujeres contra los hombres o los hombres contra las mujeres. Y bueno, y ahí es donde se empieza a desnaturalizar toda esta situación, pero subrayo de que hablamos mucho de los derechos, pero no hablamos de las obligaciones. Y esto desde chiquitos, ¿no? Porque nos enseñan cuáles son nuestros derechos, pero no nos dicen cuáles son nuestras obligaciones en la sociedad. Por eso tenemos una generación de cristal ahora, justamente que tiene que ver con esa cultura de la que usted está hablando. Hoy, cuando vos hablas a un niño te habla de todos los derechos que tiene sobre sus padres, pero no tiene, nunca habla de las obligaciones que puede llegar a tener dentro de su rol como niño o como adolescente dentro de su hogar. Entonces, primero, genera baja tolerancia a la frustración, son generaciones que ante el primer fracaso, y bueno, tenemos los índices de suicidio, los índices de depresión, los más altos en la historia. Entonces, evidentemente tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Esto también tiene que ver. Sí, ¿Y qué claro. pasa? Hay una cuestión que también es real. La mujer en sí, milenios de opresión, son milenios de opresión. Genéticamente hay información sobre esa opresión. Tienen un manejo, tenían un manejo cuando fueron oprimidas distinto al que tiene el hombre que siempre fue el opresor. Entonces, hoy el hombre oprimido no reacciona bien. Lamentablemente no reacciona bien. Todas estas políticas de género que se han generado y todo lo demás, las cuales muchas las aplaudo, también han generado que el tema de que mueran determinada cantidad, o sea, una mujer cada determinada cantidad de días, no haya bajado, o sea, al revés. Mueren más mujeres hoy, ¿ah? Porque el hombre no lo sabe manejar y cuando el hombre no sabe manejar una situación,
es violento, se violenta contra otras personas y contra sí mismo. Tal Y cual. eso también tiene que ver con esto, con estas malas políticas. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con presiones que se están generando también en los hombres que no las saben manejar. Antes se manejaba distinto todo esto. Antes había un acompañamiento, por ejemplo, al hombre violento también había un acompañamiento, porque el hombre violento también tiene sus razones para ser violento, no razones que le dé la mujer, razones que tienen que ver con su crianza, con su historia de vida. Las personas no son violentas porque nacieron violentas. En algunos casos Sí, sí, pero sí, no en la mayoría. claro, tal En cual, algunos casos sí, pero no en la mayoría. tal cual. ¿Tá? José En la Luis mayoría García, son conductas aprendidas, son conductas aprendidas. Entonces, si habrá para cuando hacer, eso es lo que hay que desactivar, hay mucho trabajo para hacer. José Luis García, mucho. le agradezco mucho el compartir su tiempo con nosotros. Muy interesante hablar con usted de este y de todos los temas, así que muchas gracias una vez más. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes como siempre. Muchas gracias, que le Que vaya pasen. bien. Qué tema, ¿no? Da para seguir y seguir filosofando y analizando, ¿no? Con un profesional como García. Volvemos con Laura y con Marcelo al móvil. Adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos vinimos hasta las oficinas aquí de Iniciativa Social de El Dorado, porque hoy se está llevando adelante una campaña de esas que ya conocemos, ¿no? Esas campañas de recaudación, campañas solidarias en cajas de supermercados El Dorado. Pero es una campaña especial porque es a nivel nacional y estamos acompañados por sus protagonistas. De este lado tenemos a José Manuel Polakov, director general de El Dorado, Raquel Álvarez, Iniciativa Social, y Jorge Bartesagui, ¿lo dije bien? Perfecto. Presidente de Pelufo Higgins, porque justamente con Pelufo Higgins es en este caso el acuerdo. Raquel, buenos días. Arrancamos por Raquel porque es como la anfitriona de la cuestión. Raquel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y tú? En realidad estamos, bueno, en la tercera campaña, son 4 campañas al año, esta es la tercera, es una campaña a nivel nacional. En general, en esta época siempre es por localidad, pero entendíamos que bueno, que podíamos hacer este cambio porque valía la pena la propuesta que nos estaban haciendo, así que lo que vamos a hacer ahora es la firma del acuerdo. Como siempre comento, se hace un acuerdo en el que la organización se compromete a destinar el dinero que se recaude para lo que dijo que lo iba a hacer, y en 6 meses los vamos a llamar y les vamos a preguntar, y nosotros nos comprometemos a hacer la campaña. Entonces, la organización se compromete también a acompañar a las cajeras con la información, el público, para que la gente también sepa para qué está contribuyendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es esa firma de ese acuerdo, que lo hacemos público para, bueno, sostener este compromiso, digamos. En este caso es un acuerdo que seguramente para las cajeras que también están aquí presentes va a ser más sencillo porque la Pelufo Higgins no precisa demasiada presentación, ¿no, Jorge? Bueno, la fundación tiene ya 35 años, ¿no? Nació para dar apoyo al paciente con cáncer, en una enfermedad que no reconoce ningún límite, que nos afecta a todos, seguramente entre los que estemos acá, alguno haya tenido cáncer o alguno haya tenido un pariente, un amigo, es algo que nos involucra a todos. Entonces, la buena noticia es que es una enfermedad que antes era terminal y hoy es una enfermedad que se puede vencer y mucha gente puede ganar una gran sobrevida con eso. Pero para llegar a eso se necesitan recursos y para eso se necesitan tratamientos, y los tratamientos básicamente están dados en Montevideo, con lo cual para el paciente del interior se le genera una dificultad adicional. En la campana, que tenemos muchos ejes, en la fundación, que tenemos muchos ejes de acción directa al apoyo a la persona con cáncer, uno de los que encaja en esta línea es el Hogar La Campana, que busca darle alojamiento, alimentación, contención, recreación, apoyo emocional a todas estas personas que deciden ir a luchar por su vida, trasladarse, dejar su familia, su hogar, su trabajo, su lugar de radicación, trasladarse a Montevideo y enfrentar una nueva realidad. Eso se hace en el Hogar La Campana, que es un edificio con 6, 7 pisos, y el objetivo en el cual estamos
hoy, después de tantos años, es ampliar la campana, porque lamentablemente, o por suerte, las necesidades siempre son importantes, ¿no? Y acá hablabas de unas 10.000 personas al año que requieren... Entre 10 y 12.000 estadías por año es lo que estamos pudiendo cubrir. Es mucho, pero uno además no se da cuenta de la trascendencia. Cuando escucha los testimonios de la gente, lo que hacemos, nosotros no tratamos el cáncer, pero ayudamos a que otros lo puedan tratar y le damos esa posibilidad de que la gente diga: voy a luchar. Recién hablamos hace un ratito sobre lo que era ir a estudiar a Montevideo y ir a vivir a Montevideo. Eso es una opción de vida y de educación. Cuando uno tiene una enfermedad es casi una necesidad y es durísimo que gente tenga que desistir del tratamiento y de esas posibilidades de éxito porque no pueda solventarse en Montevideo. Y eso entonces es lo que hemos logrado como instrumento de la sociedad uruguaya. La Fundación es un instrumento de la sociedad, que hemos encontrado una manera de reunir fondos, de encontrar empresas que colaboran, que se ponen el hombro, personas de a pie, que nadie conoce y que hace una donación. Es decir, una cantidad de gente que se organiza para juntar fondos en pos de este destino, que es hoy ampliar esa campana para darle más alojamiento a más gente. La campana que ofrece alojamiento, 4 comidas diarias, apoyo psicosocial, recreación de la mano de voluntarios y, como decía Jorge, son más de 10.000 personas al año que requieren pasar entre 45 y 90 días en la capital, ¿no?, para recibir este tratamiento. Y El Dorado, en este caso, está haciendo un papel fundamental, José Manuel. Bueno, para nosotros es un orgullo poder estar acompañando esta campaña, a esta fundación que tiene mucha historia en el país. Sin lugar a duda, esto lo hacemos con el apoyo de todos nuestros colaboradores que entienden la importancia que cumple este hogar para aquellas personas que se tienen que trasladar a Montevideo, como decían antes, no por elección, sino por necesidad. Y nosotros, como cadena que surge en el interior del país, poder brindarle a nuestra comunidad que nos ha apoyado la oportunidad de recibir los tratamientos de la mejor forma en este hogar que la Pelufo Higgins está apoyando. Y con este tipo de campañas que ya nos tienen muy bien acostumbrados, además, porque siempre cumplen los objetivos. Sin lugar a dudas, es un trabajo que se hace en esfuerzo con las organizaciones que están involucradas, en este caso con la Pelufo Higgins, y también nuestros colaboradores que en los locales le explican a la comunidad la importancia que tiene brindar estos apoyos, porque, como se comentaba antes, es una enfermedad que no tiene barreras y que le puede pasar a cualquiera de nosotros, y poder estar acompañando para que exista este lugar en Montevideo que le permite a la gente del interior acercarse y recibir los tratamientos es muy importante. Claro que sí. Tenemos que cerrar. Me falta, Raquel, decirle a la gente a partir de qué día y hasta cuándo, porque son campañas cortas. Bien, y una cosa fundamental desde ya, el agradecimiento a los clientes que son los que hacen posible, ¿verdad? Nosotros hacemos como, bueno, un gran trabajo y los compañeros también, pero el cliente es el que tiene la palabra final, ¿verdad? Así que los invitamos a colaborar en las cajas de todos los supermercados El Dorado, de toda la cadena, desde el 5 al 15 de septiembre, con lo que se pueda. La cajera le va a consultar si desea colaborar, y el cliente va a decir que sí. Si dice que sí, se le va a preguntar con cuánto. No, la cifra es voluntaria, la colaboración es voluntaria, y bueno, desde ya, como tú dices, siempre cumplimos los objetivos. ¿Tienen objetivo para esta oportunidad? ¿Número objetivo o no? Tenemos un millón más o menos de pesos. En general, la última campaña, vos sabés que lo superamos con creces, así que esperamos que esta también sea, bueno, una oportunidad de superarlo con creces. Seguro que sí, porque además, digo, como decíamos recién con Jorge, Pelufo Higgins no precisa presentación, no es algo complejo, digamos, para decir, ay, no conozco el lugar, así que seguro que lo van a conseguir. Yo les agradezco mucho a los tres y a todos los que están detrás de cámara, y saludamos a todos los celulares que están filmando también, porque hay cámaras adicionales que le están haciendo la competencia a Marcelo Biurru. Marce, vuelvo contigo, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Laura, gracias, Marcelo. Volvemos con el móvil más adelante, 11 de la mañana con 23 minutos. Hacemos una pausa.